Buen día, el día de hoy nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar la entrega final del reto, que es acerca del derrame de un ducto de Pemex. Los integrantes del equipo son Francisco Villalobos, Paola Cabrera, Gerardo Huizar, Valeria Zamudio y yo, Regina Grimaldo. Primeramente tenemos la clasificación de la sustancia según su tipo de enlace. Aquí en esta primera slide tenemos los hidrocarburos metano, butano y hexano. Tenemos que los tres tienen el mismo tipo de enlace, que es covalente no polar, debido a la diferencia de electronegatividades entre el carbono y el hidrógeno, que es de 0.4. Después tenemos su configuración electrónica, que también es la misma. Esta la podemos sacar porque el carbono tiene 6 electrones y el hidrógeno tiene un electrón. Asimismo, podemos ver que está subrayado en rojo en la parte de configuración electrónica, la configuración de la capa de valencia de tanto del carbono como del hidrógeno. Tenemos que el último nivel de energía del carbono es de 2 y del hidrógeno es de 1. Los tres hidrocarburos son alcanos por su enlace simple, a diferencia de los alquenos que tienen un enlace doble. Y por último tenemos su estructura de Lewis de cada uno, como su geometría molecular. Y nos podemos pasar a la siguiente slide, en la que también vemos otros hidrocarburos, como lo son el benceno y el propano. También son no covalentes por las mismas razones, tienen la misma configuración electrónica, a excepción de que el benceno es aromático por la estructura cíclica que la podemos ver en la estructura de Lewis y en su geometría molecular. Y por último tenemos al agua, que es polar, como podemos ver también en su geometría molecular, y tiene una configuración electrónica de 1s1 en el hidrógeno, y en el oxígeno, en su capa de valencia, el último nivel de energía es de 2. Entonces tenemos que en general, después de haber analizado las estructuras moleculares de cada uno, pudimos obtener su tipo de enlace y en base a esto su configuración electrónica, y pues de ahí ya vimos cuál era su último nivel de energía, y por su parte asignamos a cada uno su estructura de Lewis y su geometría molecular. Bueno, uno de los puntos más importantes en esta evidencia pues fue el método de la solución. Tenemos que recordar que uno de los problemas más evidentes fue que el petróleo no es soluble en el agua. Entonces, uno de los métodos más efectivos fue el del MIT, que propone utilizar una nano membrana como solución, ya que es además de efectiva, económica para las industrias. Y bueno, que viene a resolver la separación del petróleo y el agua. Pero como equipo nos topamos con la pared de que, ¿qué es una nanomembrana? Bueno, analizando y comprendiendo este concepto, nos vimos que es una especie de filtro que separa la molécula de agua del petróleo, ya que al pasar en esta nanomembrana, pues en esta estructura, se separa la molécula de H2O de todo las partículas de petróleo. Sirve como una especie de filtro, en resumidas palabras, ya que este es un concepto más profundo de lo que suena, pero prácticamente en resumido así es como funciona. Además de que tiene una efectividad, este método del 99.99%, ya que se han realizado pruebas en el laboratorio. El fundamento químico aplicado para este problema es la osmosis. Este es un fenómeno físico-químico que, como bien dice, es un intercambio de materia a través de una membrana, como ya lo mencioné, pero en este caso lo utilizamos como una nanomembrana, que es un medio menos denso a otro de mayor densidad, además de que incurre a un gasto menor de energía.
Y bueno, tenemos una solución, pero ¿cuál es nuestra meta? Y nuestra meta es que el agua que haya sido contaminada con anterioridad sea ahora potable. Y los rubros para que el agua sea considerada potable de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es que primeramente tenga poca concentración de metales pesados como el plomo, cobre, hierro y zinc, que entre sí o individualmente pueden no ser muy aptos para el cuerpo humano, ya que pueden crear complicaciones crónicas a futuro. También compuestos orgánicos, incluidos los propios hidrocarburos, pueden llegar a ser extremadamente cancerígenos y tóxicos, como va a ser explicado a continuación. También las partículas suspendidas son algo que se resalta en el criterio para que sea agua potable, ya que los restos de plantas, tierra, metales, lo que sea que de donde venga el agua originalmente, se tiene que tomar en cuenta que no mantenga esas partículas flotando. Y ahora la turbidez es el último rubro y es más descrita como una repercusión de todos los puntos anteriores, ya que si no se cumple alguno de los previamente mencionados, puede ser que la turbidez del agua se incremente y por lo tanto sea más opaca. El impacto social y ambiental del problema. La toxicidad de los hidrocarburos tiene como consecuencia la irritación de los pulmones con tos, asfixia, ahogos y problemas neurológicos. El agua contaminada puede transferir enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. El derecho que tiene la comunidad al agua y a un medio ambiente sano se instituyó en el texto del artículo 4 constitucional en 1999, estableciendo que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. La obligación del Estado mexicano de garantizar estos derechos viene con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su cuarto artículo, quinto párrafo, que establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Y el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que menciona que el derecho de agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el comité reconoció anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 y que el derecho al agua también está indisoluble asociadamente al derecho al más alto nivel posible de salud en el párrafo 1 del artículo 12. Bueno, en interacciones de los hidrocarburos con el agua y sus propiedades, se tomaron en cuenta los compuestos como el butano, hexano, benceno, metano y propano. ¿Okay? El tipo de interacción de los hidrocarburos con el agua es de dispersión y de dipolo-dipolo inducido, ya que estas interacciones se dan cuando las moléculas polares y apolares interactúan. El agua es líquida en condiciones normales, en temperaturas normales, y los hidrocarburos pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos. Al darse esta variación de los estados de agregación, se puede entender que estos tienen diferentes densidades y contribuyen esto contribuye a su solubilidad en el agua, ya que en la mayoría de los casos es muy baja o casi nula. Igualmente, su punto de ebullición es diferente al del agua y varía según cada hidrocarburo. Los hidrocarburos son compuestos bastante volátiles, es decir, que se evaporan con facilidad y salen a la atmósfera en forma de vapor sin la necesidad de ser sometidos a una temperatura muy alta. Aquí podemos observar cómo se separan. Y pues ya, creo.